Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte explosión en el terreno de la refinería deja por lo menos 3 personas heridas. Microchip para las mascotas. Violencia en Ecuador. Delincuentes se tomaron un canal de televisión. Mueren constructores en Perú al momento de estar allí trabajando y hacen contacto con cables de alta tensión. Él es el hombre elástico que se impone en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y con una fuerte explosión que se registró el día de hoy en el área de San Nicolás, exactamente en el terreno de la refinería. Según la información recibida, allí hubo una explosión al parecer por un camión y también un tanque de aceite. Por lo menos se dice hasta el momento que 3 personas resultaron heridas. Una fuerte explosión se registró esta mañana en el área de San Nicolás, específicamente en el terreno de RDA en la refinería. Una sacudida lo sintieron tanto habitantes, pero también quienes estaban en las oficinas, al momento en que, al parecer, un camión de jet fuel se explotó. El ministro Glenber Cruz, en entrevista que fue dada a nuestros colegas de Telenoticia, indicó que también estaba en una reunión con RDA. Allí explicó que se activó el procedimiento con el equipo de crisis. Las autoridades se activaron de inmediato con todas las instancias para poderle dar prioridad a las personas heridas. Se habla que por lo menos 3 personas resultaron heridas. Las ambulancias llegaron con suma urgencia para poder atender con las personas que allí se encontraban heridas. Esta fuerte explosión también se sintió en los alrededores, en donde los vecinos indicaron que a pesar que en el pasado ellos también han sentido algunos movimientos de vibración, sin embargo la explosión de esta mañana los asustó. El ministro Cruz indicó que la vida de las personas está en primer lugar y por eso se le dio prioridad a los heridos. También explicó que se le brindó acompañamiento a ellos y sus familias, como también se están investigando las causas de la explosión para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Cambiando de tema, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, sigue haciendo un llamado a todos los dueños de mascotas responsables para que puedan instalarle el microchip a sus animales, bien sea perros o también gatos. La intención es poder conocer toda la información de las mascotas. Para este año 2024, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, una vez más continúa con la campaña para colocarle el microchipping a las mascotas. En esta oportunidad, enfocándonos para los perros y los gatos y concientizando a los dueños de mascotas responsables del beneficio de instalarle el microchip a las mascotas. Este es un objeto que es micro pequeño y que tiene la información tanto de la mascota como también de su dueño. Este chip también se inyecta debajo de la piel del perro o del gato por menos de 2 segundos y esto debe ser a través de un veterinario profesional. Al momento en que se le instala el microchip a los perros o a los gatos, tendrá el registro de toda la información, la raza, el género, el nombre, las características y la información del veterinario como también del dueño. En este sistema de registro nacional, el Ministerio de Naturaleza desarrolló un sistema de registración de mascota. Lo importante es que los dueños de mascota podrán colocarle el microchip a sus perros o a sus gatos por solamente 25 florines, una suma subsidiada por el Ministerio de Naturaleza, haciendo una cita a su veterinario. Me quero fazer uma invitação na gente nos digno pueblo trabajador, maneira de anunciar de minha mensagem de fim de ano 2024 vai estar ano de vitória, ano de grande êxito, ano de grande energia, grande positivismo e nós estamos a abrir o ano 2024 com grande job fair organizado entre DPL e Iberostar, onde nós estamos buscando alrededor de 1.000 trabajadores para trabalhar em operação de hotel. Nós estamos sumamente entusiasmados como Ministério de Labor, Energia e Integração, através de nosso grande departamento DPL, para ajudar, para junto com o Iberostar, nós recrutamos alrededor de 1.000 trabalhadores para o Iberostar. E se é Iberostar só, nós também temos mestre trabalhador para Centrillas, nós também temos mestre trabalhador para Secrets, nós também temos mestre de trabalhador para diferentes outros, para misa Hórica, com projetos de hotel, restaurante
casino que lo está abriendo y así nós também queda cooperar com todo projeto para nos haya pone nos ayudan de tierra na trabalho. Por 6 meses, para año 2024, também um grande ano de grande vitória. Please, ribedienan 16 de januário e 12 de januário próximo, me quero invitar vos para acudir em massa, busca a oportunidade de trabalho e bem-estar. Nós estamos sumamente orgulhosos de na ética comercial, na ética empresarial, na ética laboral e é hecho com que premia e valora nos unidades de terra na primeiro lugar. E toda outra gente, onde não tem trabalhador local para fazer trabalho, toda outra gente está bom venir para ajudar-nos a aportar no progresso laboral de nosso país, Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en Ecuador con hechos de violencia y delincuencial que se han vivido en los últimos momentos. Van a ver unas imágenes increíbles de cómo delincuentes ingresaron a un canal de televisión y en vivo y en directo y con armas de fuego allí violentaron a periodistas, camarógrafos y todo el cuerpo técnico del canal. Pasadas las 14 horas, un grupo de delincuentes portando armas cortas y largas, dinamita, granadas y hasta machetes, irrumpieron en las instalaciones de TC Televisión ubicadas al norte de Guayaquil. Buscaron llegar al estudio donde las cámaras estaban prendidas. Sometieron al personal administrativo, técnico y periodístico, y lo que querían es encender los micrófonos. Ultrajaron a los trabajadores y los amenazaron con sus armas. Con violencia y golpes, los rehenes fueron colocados en el piso del estudio de transmisión. 10 delincuentes se muestran frente a las cámaras, unos con pasamontañas y otros con rostro descubierto. Con escopeta en mano, uno de ellos obligó al periodista José Luis Calderón que suplique porque la policía no entre. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya toda su policía! ¡Que se vaya! ¡Que se mueren todos! ¡Muestren la boca! Él lo hizo frente a la cámara, aunque su voz era poco audible, pero su gesto de súplica lo decía todo. Dile que tenemos bomba. Y esta. Los segundos de mayor pánico ocurrieron cuando el delincuente le coloca un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta del periodista. Otro, mientras tanto, transmite videos en directo desde su celular y enfoca a los demás rehenes temerosos que suplicaban que no llegue la policía. Por favor, tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía. Por favor. Ese era precisamente el mayor temor para los antisociales. Estamos al aire para que sepan que no se juega con la mafia, fue uno de los mensajes que se alcanzó a escuchar. Abrazados entre compañeros, alrededor de 15 rehenes que se vieron en cámara, vivieron minutos eternos. Desde que se tomaron el estudio hasta que llegó la policía pasaron 12 minutos. Y tras los primeros disparos que se escuchan, los delincuentes salieron despavoridos. Intentaron ocultarse y para escapar usaron 5 rehenes. La cámara se mueve desde su posición inicial y lo que quedan son imágenes de gente en el piso, levantándose, buscando por dónde salir. Aterrorizados. Los antisociales quedaron acorralados. El secuestro de TC Televisión estuvo al aire en Televisión Nacional durante 15 minutos. La operación en total duró 2 horas. Y es que se vivieron momentos de angustia en estos apenas 12 minutos que estuvieron en vivo y en directo, y allí todos los colegas de este canal de televisión dieron los relatos del crudo momento que vivieron por culpa de estos delincuentes. Afortunadamente, y después de una rápida acción por parte de las autoridades, lograron detenerlos. Aquí está. Sí, vale, préndelo. Ya, pero no lo toques mucho porque toman eso. La alarma de emergencia se activó a las 2 de la tarde. Luego de que un grupo de hombres encapuchados ingresaron al canal en menos de 1 minuto, evadieron la seguridad de la garita y llegaron hasta el departamento de noticias. Entraron como 30 personas armadas. Estábamos con una emisión al aire cuando de repente comenzaron a gritar, entran, gente armada, corran, escóndanse, y nos escondimos los respectivos periodistas que estábamos ahí en la redacción.
Era la hora del almuerzo y algunos estaban en el comedor cuando de pronto escucharon gritos y disparos, que les dio tiempo para esconderse en bodegas y terrazas. Nosotros estamos al lado del estudio, en la oficina de nosotros. Rompieron todos los vidrios, tuvimos que encerrarnos en mi oficina, apagar la luz, poner unos muebles ahí de tranca y sostenerlos. Resulta que buscaban específicamente a un compañero y como no lo encontraban comenzaron a pegarnos en la cabeza a decir dónde estaba, dónde lo escondíamos. Pero no, era como quien dice, el trofeo de ellos conseguir a ese compañero nuestro. Mientras la transmisión continuaba, se veía cómo golpeaban y apuntaban con armas a rehenes. Los delincuentes estaban furiosos porque debían mandar un mensaje al país y no lo lograron. Testigos aseguran que todo el tiempo uno de los encapuchados recibía instrucciones por el celular. Estaban armados hasta los dientes, había gente joven, otros como que estaban drogados y alcoholizados, fusiles, recortadas, repetidoras, pistolas. Minutos más tarde llegó la policía y liberó a los rehenes. Uno a uno fueron saliendo los colaboradores de terrazas, oficinas y bodegas hasta reunirse con sus compañeros en espacios seguros. Cambiando de tema, nos vamos para Bogotá, en Colombia, en donde allí una persona logró detener a un delincuente que había ingresado a su vivienda a robarlo. Gracias a su rápida acción, las autoridades lograron llegar y detenerlo. Los ladrones no dan tregua. Esta vez la víctima fue un hombre residente en el barrio Córdoba, en la localidad de San Cristóbal, mientras caminaba junto a un familiar por la calle 28 Sur con carrera primera. Fue abordado por dos hombres en una motocicleta, uno de ellos con arma de fuego, con la que intimidó a la víctima arrebatándole su teléfono celular. Se nos acercaron dos tipos en una moto, el de atrás sacó una pistola, me pidió el celular, dijo que si no se lo entregaba pues que me matabas. Se lo entregué, cuando fueron a arrancar pues la moto se les apagó y con mi hermano lo cogimos por detrás y forcejeamos, nos caímos. Ya la comunidad nos ayudó y llegó la policía. Los ladrones quisieron huir, pero para su mala suerte la motocicleta no les prendió y la víctima, con ayuda de su hermano, se abalanzaron sobre uno de los ladrones, lo detuvieron, recuperaron el celular y se lo entregaron a los policías del cuadrante. El otro hombre huyó. Llega el cuadrante captura a uno de los dos sujetos, al cual se le encuentra un arma traumática modificada con 3 cartuchos. También se le encontró en el prontuario antecedentes por el delito de tentativa de hurto agravado y tenía 11 meses de haber cumplido una condena en centro penitenciario por este delito. Y nos vamos hasta Perú porque lamentablemente 2 obreros de construcción perdieron la vida al momento en que estaban trabajando en una obra, pues allí una viga alcanzó a tomar contacto con cables de la alta tensión y lamentablemente ellos fallecieron. Murieron electrocutados por un cable de alta tensión. Se trata de 2 obreros de construcción que realizaban trabajos en esta vivienda de la urbanización Los Jardines, en San Martín de Porres. En este lugar los obreros estaban subiendo fierros para el armado del 3er piso de esta vivienda. Como se observa en las cámaras de seguridad, uno de los trabajadores desde la calle empieza a subir los fierros. Sin problemas, los sube uno a uno, con ayuda de otro compañero que se encontraba en el 3er piso. La desgracia se avecinaba. El obrero realiza la misma acción, pero esta vez el fierro choca con los cables de alta tensión, provocando una fuerte descarga eléctrica que lo deja tendido en el piso y sin vida. El otro trabajador que estaba en el 3er piso también fue alcanzado por la descarga. Pese a que lo llevaron de emergencia a un hospital, llegó sin vida. Y el otro sí, porque el otro estaba en la arena y el otro estado ahí como está así, igualito sentado, ya no se pudo parar y ahí nomás falleció. No estaba inconsciente, pero movía la cabeza. Pero ahí nomás falleció. Y el otro vino a la ambulancia, se lo llevó, pero ha muerto ya al transcurso del trayecto, ¿no? Vecinos aseguran que en sus calles hay varios postes de alta tensión con cables expuestos que no tienen mantenimiento.
Entre tanto, la situación fronteriza por parte de los migrantes pues sigue siendo una preocupación. Se siguen uniendo más migrantes a la caravana, que según lo que ellos dicen, su intención es poder llegar hacia la frontera con los Estados Unidos. Joan Ceja lleva días caminando desde el sur rumbo a la Ciudad de México. Entró como muchos otros de manera ilegal y busca permiso para transitar hacia el norte sin obstáculos. Que nos dejen continuar a llegar a nuestro destino, que no sea tan malo, que tengan conciencia, ellos también tienen hijos, que colaboren. Las autoridades estadounidenses intensifican los esfuerzos de aplicación de la ley con incremento de personal y recursos en la frontera suroeste, pero los migrantes continúan su travesía. Que piensen en los niños, en las niñas, en los adolescentes como nosotros, que cada día pues estamos pasando por esta travesía que es muy dura. Tampoco les frena el saber que tan solo en el primer día del año, agentes migratorios a lo largo de la frontera interceptaron a 2.500 migrantes. Señor secretario, por favor le pedimos que nos deje pasar, que nos ayuden. Y mientras el flujo de migrantes continúa, está en Eagle Pass, Texas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien a finales de diciembre se reunió con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para el mismo tema. Cambiando de tema, el desprendimiento en pleno vuelo de una ventana de un avión de una compañía aérea pues prendió las alarmas de la situación que se puede vivir dentro de un avión, pero también registró cancelación de vuelos en diferentes aeropuertos. El informe es de La Voz de América. Alaska Airlines y United Airlines cancelaron cientos de vuelos después de que uno de los aviones Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines sufriera un incidente en el aire cuando una puerta explotó, lo que requirió un aterrizaje de emergencia. Por suerte, sin fatalidades o heridos graves. Alaska y United son las únicas compañías que utilizan los MAX 9 en Estados Unidos. El incidente del viernes se llevó a la Administración Federal de Aviación a dejar en tierra todos los tipos de Boeing 737 MAX 9 hasta verificar que sean seguros. En ese momento, muchas lágrimas. Simplemente no sabía lo que estaba pasando, pero siento que mucha gente a mi alrededor estaba mucho más tranquila de lo que hubiera pensado en una situación como esta. Mientras se encontraron el fragmento del avión en el patio trasero de una casa de Oregon, se reveló que la luz que registra posibles fallas de presurización automática del avión se había encendido en 3 vuelos durante las semanas previas al incidente del viernes. La aerolínea Alaska Airlines inspeccionó el avión y reinició su sistema operativo. Alaska Airlines tomó la decisión de implementar una restricción, la llaman restricción de ETOPS, que impedía que ese avión volara a Hawái sobre el agua para que si la luz se iluminara, podría regresar muy rápidamente a un aeropuerto. Las investigaciones para entender qué pasó al MAX 9 siguen adelante, mientras el incidente renovó dudas sobre la seguridad de este avión, la versión más nueva del histórico 737 de Boeing, que en el mundo es utilizado por otras 6 compañías aéreas, incluso Aeroméxico y Copa Airlines. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de la válvula mitral. Una mujer decide no pagar por sobreequipaje y ponerse la ropa en pleno aeropuerto. Seitar lança seu serviço com mais roupa, Porsche Data mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, bandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, Porsche Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiggy Data da domina, busca nimbo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais roupa, Porsche Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga
e vira membro na Wind Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, está recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. ¿Usted está trabajando y está inscrito a SBB? Esta app, Mi SBB Trabajador, es para usted. Descárguela bien sea en su App Store o en su Play Store. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben lo que trata la válvula mitral? Pues ahora, según diferentes estudios, hay diferentes tecnologías que podrían ayudar para esta válvula y que pueda recorrer el flujo de sangre de una mejor forma. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El MitraClip es un tratamiento alternativo a la cirugía para corregir el cierre defectuoso de la válvula mitral o insuficiencia mitral. Es el tipo más común de las enfermedades de las válvulas cardíacas. Para los pacientes que tienen insuficiencia mitral, que es un liqueo de la válvula mitral y que no son candidatos a ir a una cirugía. Con este producto nosotros lo que tratamos es de disminuir la cantidad de sangre que está retornando a la cámara al atrio, que es un retorno anormal de la sangre, para así disminuir las hospitalizaciones del paciente y disminuir los síntomas del paciente. Esta enfermedad es una que suele ser leve y progresa lentamente. Por ello, muchas personas no presentan síntomas durante años, pero cuando se presentan, trae consigo fatiga, soplo cardíaco, arritmias, falta de aire o disnea, hinchazón de los pies y tobillos, y de no atenderse puede llevar a complicaciones. El paciente va a seguir teniendo hospitalizaciones, va a tener un aumento en la mortalidad y va a tener una pobre calidad de vida por tener lo que se conoce como insuficiencia cardíaca, que va a tener los síntomas de falta de aire, va a tener hospitalizaciones frecuentes por agua en los pulmones y va a tener este aumento en las presiones en distintas cámaras del corazón. Así que con el MitraClip, un pequeño dispositivo que se introduce a través de la vena femoral, se pueden detener esas fugas en la válvula mitral. Y vean los momentos de pánico que se registraron en un autobús. Allí una mujer, al parecer con un descuido, accionó una pólvora afectando a los demás pasajeros en este bus. En redes sociales circulan videos de situaciones insólitas. En ocasiones se tratan de filmaciones que pueden generar empatía o gracia. Sin embargo, en esta oportunidad se divulgó un clip en el que se puede observar a una mujer con pirotecnia a bordo de un bus, es decir, un colectivo público. En pleno recorrido sacó un encendedor y allí decidió prender un petardo. Cuando el resto de los pasajeros se percataron de lo que estaba por hacer, comenzaron a gritar. Intencionalmente apuntó el elemento contra las personas que estaban en la parte trasera del vehículo y este estalló en cuestión de segundos y provocó el caos. Mientras varios gritaban, se podía ver la cantidad de humo que se generó en el sistema de transporte. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta mujer que en pleno aeropuerto y al parecer porque llevaba sobreequipaje en su maleta y no quería pagar, decidió ponerse todas sus prendas enfrente a los demás pasajeros. En aeropuertos internacionales es común que ocurran eventos imprevistos, tal como lo que ocurrió en un aeropuerto de Perú.
Una pasajera enfrentó la situación de tener una maleta que excedía el peso límite. Ante esto, aplicó un peculiar método para eludir el pago de tarifas. El incidente fue rápidamente capturado en este video. La protagonista de este evento, una mujer decidida y creativa, no lo pensó dos veces al enfrentarse a la balanza del aeropuerto. Al darse cuenta de que tendría que pagar por exceso de peso, rápidamente abrió su equipaje en medio de las miradas de los clientes. Con una eficacia digna de una estilista profesional, comenzó a colocarse capa tras capa de ropa, lo que transformó el sobrecosto en un conjunto de moda inesperado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y continuando con más de estas historias que se viralizan, les mostramos la resiliencia que tuvo una mujer al darle allí a su tortuga una nueva vida, pues decidió, debido a que una de sus patitas tuvo un inconveniente, instalarle una prótesis de una rueda. En un conmovedor video compartido por una usuaria, la historia de Bianca, una tortuga con una prótesis improvisada, cautivó la atención de miles. A pesar de enfrentarse a una discapacidad, demuestra una asombrosa fortaleza al adaptarse a su condición con una pequeña rueda en el lugar de una de sus patitas. El video, que se volvió viral, no solo resalta la adaptabilidad y resistencia de la tortuga, sino que también transmite un poderoso mensaje de inspiración y perseverancia. En ese sentido, Bianca se convirtió en un ejemplo viviente de cómo superar la adversidad con ingenio y determinación. La creatividad de la usuaria, al mostrar a Bianca con sus prótesis improvisada, dejó boquiabiertos a los espectadores. ¿Ustedes quieren conocer al hombre de elástico? Este hombre que no solamente hace parte de los muñequitos de esas películas animadas, pues les presento a este hombre, quien a través de sus redes sociales muestra tremendos movimientos de contorsionismo. Y para los que creían que el superhéroe elástico solo existía en la ficción, les mostramos a Mohamed Sila, el superhumano que parece de caucho. Artista del contorsionismo, como se hace llamar, Sila ha logrado acumular miles de seguidores a punta de ejercicios muy flexibles. Su cuerpo es un amasijo de curvas que unidas completan posiciones casi imposible de imaginar en el mundo real. Así que antes de que nos quejemos de que las manos no nos tocan la punta de los pies, podemos ver a Mohamed Sila, el hombre elástico que podría darles algo de inspiración. Y los dejo con la historia de este abuelito que a través de la tecnología pues demuestra que nunca es tarde para aprender, pues allí con paciencia aprendió a utilizar el sistema de Alexa. Alexa, el asistente virtual creado por Amazon, se basa en el reconocimiento de voz para ayudar a los usuarios en diversas tareas. En este contexto se ha difundido ampliamente un video conmovedor con un adulto mayor que vivió un emotivo momento al aprender a utilizar su nueva herramienta inteligente. Allí en este video se puede observar al hombre de casi 99 años aprender a usar Alexa. El video acaparó la mirada de miles en la plataforma por la peculiar manera en la que él decía el nombre del asistente virtual. En vez de decir Alexa, decía Alexis, por lo que sus familiares le corregían una y otra vez. Los primeros usos que el abuelito le dio fue para pedirle una oración, una reseña militar y una canción de sus épocas de joven. Esto es una maravilla para mí. Esto se llama la necesidad, porque no puedo leer y soy flojo cuando no está la buena a la vista. El tata está dando todo de él para poder conversar con Alexa, fue la descripción del video. Pero esto es una maravilla para mí, es lo que más necesidad porque no puedo leer y soy flojo para leer cuando está buena la vista. Y aquí hemos contesta de forma rápida y precisa todas las cosas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.